Esa capacidad divina, Señor, esa capacidad divina, Señor, de poder llegar a cada una de nuestras mentes, Señor, y poder asimilar todo lo que usted hoy quiera y desde hoy y hasta que culmine el seminario poder entender, Señor, atesorar tu palabra preciosa, Señor, porque sabemos que es el instrumento para poder estar realizando bien tu obra, Padre, como usted demande de todos sus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que este tiempo sea para tu gloria y para tu honra. Hemos orado en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Muy bien, una vez más, que el Señor me los bendiga en esta tarde preciosa. A ver, levanten la mano los que está lloviendo allá en su ciudad. Y si no se ha dado cuenta si está lloviendo, no se salga a la clase. Más luego se entera. Amén. Muy bien. Una vez más que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a iniciar un nuevo tiempo en la presencia del Señor aquí en este seminario, el seminario bíblico Aviva el Fuego. La semana pasada estuvimos hablando sobre un tema muy importante, el cual lo llamamos la cosmovisión, ¿cierto? ¿Qué es la cosmovisión? A ver, alguien que me responda qué es la cosmovisión. Es la manera de ver al mundo. Es la manera de ver el universo. La forma en que yo veo las cosas. La forma en que yo veo las cosas. Excelente. Amén. La forma en que las personas vemos el mundo. Entonces, existe una sola cosmovisión, ¿cierto? No existe una sola cosmovisión. Cada persona tiene una cosmovisión diferente. Cada partido político, inclusive, tiene una cosmovisión diferente. Cada religión tiene una cosmovisión diferente. Cada uno ve el mundo de una forma distinta, de una manera distinta. Alguien dijo en algún momento, unos ven el vaso medio lleno, otros en cambio lo ven medio vacío, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos clara nuestra cosmovisión. En nuestro caso, somos estudiantes de las Sagradas Escrituras. En nuestro caso, estamos estudiando la Biblia. Es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Estamos conociendo más a Dios a través de su palabra. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en nuestra cosmovisión. Y la cosmovisión nuestra no puede ser una cosmovisión ideológica ni dogmática tampoco. Cuando hablo de ideología, estoy hablando de mi pensamiento. Y cuando hablo de mi dogmática, estoy hablando de lo que yo digo que es así y los que quieren escucharme tienen que hacer las cosas así. Eso es un dogma, en realidad. Esos son los dogmas. Y hoy en día, pues, lastimosamente, muchas personas están siendo guiadas mayormente por dogmas que por la misma doctrina bíblica. Algunos dicen, no, es que las cosas aquí se hacen de esa forma y usted está en esta religión, está en esta iglesia, está en este ministerio y así son las cosas. Usted pregunta, pero bueno, y la escritura como que me hace dudar con lo que usted dice. No, pero es que aquí las cosas son de esa forma. Eso es un dogma. Es un dogma. Y mucha gente pues es más, por así decirlo, presa de un dogma antes que de lo que la Sagrada Escritura dice. Por eso es muy importante que nuestra cosmovisión esté enfatizada en la Escritura. Y para eso somos parte de este seminario, para estudiar la Sagrada Escritura y para que lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos
vaya también de acorde a lo que la Sagrada Escritura nos enseña, a lo que la Sagrada Escritura nos dice que cada uno de nosotros debemos hacer. Es por eso que la cosmovisión nuestra está en la Escritura. Escuche bien esto. Muchos enseñan en diferentes lugares, en muchas religiones, enseñan de acuerdo a su revelación. Antes que lo que dice la Escritura, va su revelación. Por allí salió alguno que dijo, bueno, a mí se me mostró el ángel Moroni y me dijo pues que me daba un libro y con este libro yo iba a poder entrar al reino de los cielos, que no tenía que hacer mucho para ser salvo, que podía bautizarme por mis familiares muertos, que acá el día que yo parta de la tierra voy a estar en no sé en qué planeta será, de los que yo conozco no está en ninguno de los 9 planetas y allá va a tener una mujer en cada planeta y un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que nosotros a lo largo de la historia hemos visto, primordialmente las sectas que están basadas en revelaciones, en sueños, en visiones que las personas tienen, más no en lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Muchos no tienen ni siquiera un fundamento bíblico, así sea tergiversado para poder explicarlo, pero a la gente más le gusta eso. A la gente muchas veces más le gusta eso, le gusta que me dijeron a mí, Dios me dijo esto, a mí Dios me reveló esto, y pues la gente empieza a aceptarlo fácilmente y no se da cuenta del problema doctrinal en el que luego se va a meter. Por eso nosotros, al ser estudiantes de las Sagradas Escrituras y conocedores de la palabra del Señor, nuestra cosmovisión no está basada en lo que soñamos, no está basada en lo que nosotros pensamos, no está basada en lo que nosotros anhelamos, no está basada en lo que nosotros digamos, está basada en lo que nos dice y nos enseña la Sagrada Escritura. Ahora, no quiero que ninguno acá piense, el pastor Marvin está en contra de los sueños, está en contra de las visiones. El pastor Marvin, no sé, es medio escéptico esa cosa. Tampoco es así. Soy un hombre que se deja guiar por Dios. Cuando Dios quiere hablarme, me habla y yo lo escucho. Cuando Dios me revela algo, lo tengo que decir. Cuando Dios me muestra algo, yo lo digo también. Yo creo en las visiones, yo creo en los sueños, yo creo en las revelaciones, creo en la profecía, creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, porque es algo que yo he vivido. Si yo no lo hubiera vivido, viviría criticándolo, pero yo lo he vivido. Ese es el problema con muchas personas que critican ciertas manifestaciones de Dios. ¿Pero por qué? Porque sencillamente ellos no las han experimentado. Ese no es el caso de este seminario. Por eso es que nuestra cosmovisión está basada en la Sagrada Escritura. Amén. Nuestra cosmovisión está basada en la Sagrada Escritura y desde ya se me estaba pasando por alto algo dentro de la tarea. Ya tengo lista la tarea de la próxima semana, pero hágame acuerdo por si acaso se me llega a olvidar ya mismo. Investigar el concepto de dogma e investigar el concepto de doctrina. Por si acaso se me llega a olvidar al final de ponerlo allí en la tarea, recuérdenmelo ustedes. Amén. Entonces, nuestra cosmovisión está precisamente basada en la Sagrada Escritura. De allí la importancia de estar en este seminario y estudiar la Escritura. Y hoy vamos a dar inicio a un módulo muy importante. Y este módulo se llama el módulo de disciplina. Este es el módulo del cual vamos a estar
hablando en la siguiente clase. ¿Alguien activó su micrófono? Les pido por favor mantengamos cerrados los micrófonos para no descuidarnos de lo que estamos viendo. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar con el módulo de discipulado. Y el primer tema del cual vamos a hablar en esta tarde se llama la Biblia. Amén. Es como se llama este tema del cual vamos a hablar en esta tarde preciosa. ¿Sí? Entonces, a ver, quiero que tres personas, las primeras en abrir su micrófono, me respondan, ¿qué es para usted la Biblia? La Biblia, el mensaje de Dios. Siga, mi hermana, nomás, siga. Continúe. La Biblia es la palabra de Dios y un mensaje de redención al hombre. Excelente. Siguiente. La Biblia es un manual de vida y el mismo pensamiento de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que está La escrito. Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un conjunto de libros de los cuales da testimonio de la vida de Cristo mismo, desde antes de Cristo y después de Cristo, para instrucción o nuestro manual de vida. Basado en los videos que usted nos dio, decía que era como una biblioteca de Dios. Amén. Amén. Podríamos decir que la Biblia es precisamente eso, la biblioteca, el manual que el Señor nos ha dejado también a cada uno de nosotros, ¿no? Eso es la Biblia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Volvamos a cerrar los micrófonos. Estamos viendo la diapositiva, ¿cierto? Estaba comprobando aquello. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy, empezar este módulo de discipulado y es por eso nuestro primer tema. Pastor. ¿Mandé? Algo dijo, pero ya no lo escuché. Que se le entrecorta, digo. Se entrecorta. Ya. Puede ser su audio, mi hermana, porque sí se le escucha nítido al pastor. Muy bien. Así Internet, puede ser en internet. Muy bien. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice algo muy importante. Y dice la Sagrada Escritura. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Hoy vamos a empezar este módulo de discipulado porque es muy importante que todo creyente haya pasado por este proceso del discipulado. Podemos tener muchos dones, podemos tener muchos años en el evangelio y quizás algunos nunca hayan hecho un discipulado de una forma inductiva, ¿no? Y es por eso el primer módulo de este seminario, el discipulado, porque si no tenemos claras las bases, imagínense cómo podremos nosotros tener claros los fundamentos, ¿no? Entonces es muy importante por eso el discipulado. Sé que algunos aquí también sí han realizado discipulados, son parte también de algún proceso de discipulado bíblico en las diferentes ramas, ¿no? Hay discipulados de formación cristiana, de liderazgo, de consejería, discipulado de familia, entre muchas clases de discipulado, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca del discipulado bíblico. Y hay muchos que sí han estado en algún proceso discipulado, entonces esta es una muy buena oportunidad para poder retomar y recordar aquellas cosas que fue lo primero que nosotros aprendimos al empezar en este camino. ¿Cuál es la importancia entonces discipulado? La importancia del discipulado bíblico es cumplir
con el mandato del Señor. Este, al igual que todos sus mandamientos, tiene propósito para los creyentes, sobre todo ser obedecidos porque son instrucciones de Dios. La Misión Evangélica Internacional Aviva el Fuego, comprometida con la verdad revelada en la palabra de Dios, procura cumplir este mandato. Entendemos que existe un gran anhelo por servir en las diferentes áreas ministeriales. Por ello es necesario reafirmar estos principios que son la base fundamental para avanzar correctamente hacia cosas grandes en este hermoso camino. Los creyentes que maduran buscan estar involucrados en procesos discipulares, bien como discípulos o también como discipuladores. Entonces, es muy importante que todos los que tenemos ese anhelo, ese deseo por servir al Señor, pues hagamos las cosas bien, ¿no? Hagamos las cosas bien. Y por eso es tan importante que si yo siento que tengo un gran llamado de parte de Dios, siento que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas para el Señor, pues entonces ponga mi vida en orden con Dios, primordialmente conociendo su palabra. Amén. Esta es una lista de consecuencias para el creyente que participa en procesos de discipulado. Escuche bien. Lo primero es que va a conocer más a Dios. Conocer a Dios, esto lo lleva a entender también su posición como hijo amado por el Padre. Es lo que nosotros aprendemos en un discipulado. Aprendemos en primer lugar a conocer a Dios, porque no puedo seguir un camino en el cual no sé a quién estoy siguiendo. Por eso, lo que aquí nosotros tratamos de enseñar no es a nosotros mismos. Esto no es para gloria nuestra, esto no es para que usted conozca más sobre mi vida o sobre alguno de los siguientes maestros que van a venir o nada más información sobre eso. Es para que conozcamos a Dios. Lo segundo es que el creyente que participa de un proceso de discipulado conoce más sobre su salvación. Por lo que puede entender y aplicar términos como redención, vida eterna, regeneración y esperanza. Pasa con muchos creyentes que al empezar en el camino del Señor, no falta alguno por allí que quiere confundirlo, que quiere decirle que está perdiendo el tiempo, otro decirle que está equivocado en donde está y cosas así. Pero cuando un creyente participa de un proceso de discipulado, conoce más sobre su salvación. Y no solamente va a entender esto, sino que también va a aplicar lo que está conociendo. Tercero, conoce más la doctrina bíblica. Esto quiere decir que le evita ser seducido por herejías pseudocristianas que están afectando mucho a la iglesia hoy en día, ¿no? Cuando nosotros conocemos la doctrina bíblica, podrá reconocer las prácticas antibíblicas que están perjudicando a muchos cristianos hoy en día, que no saben reconocer las verdades de Dios versus las enseñanzas del mundo. Mucha gente les cuesta poder reconocer estas cosas. Mucha gente les cuesta poder reconocer la sana doctrina, les cuesta poder reconocer la verdad que está escrita en la palabra del Señor, y es precisamente por la razón de que no se ha adentrado en estudiar metódicamente las Sagradas Escrituras. Además de eso, el creyente que participa de un proceso de discipulado bíblico entiende también los cambios que debe de aplicar a su vida con la ayuda del Espíritu Santo. El creyente que participa del discipulado bíblico teme más a Dios, ama más al Señor y percibe más también la obra del Espíritu Santo en su vida. En realidad, el estudio de la Sagrada Escritura nos va a ayudar en todas las cosas. Y ahora que vamos a ver estas clases de discipulado, que es el primer módulo del cual vamos a hablar, vamos a aprender, vamos a reaprender y vamos a recordar muchísimas cosas que aprendimos, quizá los que ya tienen algún tiempito en el camino del Señor, al iniciar este camino. El discipulado bíblico estimula y fortalece la unidad de los creyentes entre ellos, con los servidores y con la iglesia cristiana en general. El discípulo
establece disciplinas espirituales como la lectura metódica de las escrituras, la práctica de un devocional, la oración permanente, la evangelización, la defensa de su fe, la adoración y el equilibrio entre lo material y también lo espiritual. En realidad, nosotros esperamos durante este proceso de discipulado bíblico poder compartir con ustedes mucho y poder asentar bien nuestras bases, asentarlas bien, que estén bien sólidas en este caminar. Cuando una persona establece disciplinas espirituales, como lo leíamos hace un momento, y esto no se hace sencillamente algo de cuando puedo o de vez en cuando, qué sé yo, sino que se hace prácticamente parte de nuestra vida diaria, es allí cuando el creyente crece más rápido. A muchos creyentes les cuesta crecer en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen una disciplina para buscar a Dios, no tienen un devocional. Si oran, oran cuando pueden, si leen, leen cuando pueden, si congregan, congregan cuando pueden, si ayunan, ayunan cuando pueden. Y eso no es lo que el Señor en realidad nos enseña en su palabra. El Señor nos enseña a cada uno de nosotros a que este camino en el que nosotros hemos decidido estar, es un camino muy serio. Es un camino que tiene muchísima recompensa. Es el mejor camino de todos los que pueden haber a nuestro alrededor. Y por eso debe de ser tomado con compromiso. Alguien me escribe allí en un mensaje, por favor, la palabra compromiso en mayúscula. Porque es muy importante que nosotros entendamos que este caminar es un compromiso con Dios, es una responsabilidad que cada uno de nosotros hemos tomado con Dios. Todos los que me escucharon, por favor, escriban la palabra compromiso. Porque esto es de compromiso y de responsabilidad, en realidad, con Dios. No es si es que yo puedo, y bueno, y cuando ya me sienta débil, hasta ahí llegué en el camino. Por ahí le preguntan a alguien, ¿y tú cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Ya tengo yo un año o unos meses. Ah, qué bueno, qué bueno. Sigue adelante. Ojalá Dios quiera, dice. Ojalá Dios quiera. ¿Cómo es eso? Esto no es. Dios quiere que nosotros permanezcamos en su camino. Amén. Dios quiere que permanezcamos en su camino. Alguien dijo, bueno, y cuando me muera, allá que el Señor me ponga donde Él quiera. ¿Qué pasó? Ese no es un lenguaje de una persona que ha entendido su caminar en el Señor. El lenguaje de alguien que ha entendido este camino es de estaremos firmes hasta el día en que Cristo venga, porque así es esto. Esto es hasta el día en que Cristo venga por cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a empezar un proceso muy importante como es este proceso de discipulado, y lo primero de lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde preciosa es precisamente acerca de la Biblia. Amén. Ya estuvimos preguntando qué es la Biblia para cada uno de nosotros. El libro de segunda de Timoteo, perdón, capítulo 3, en el versículo 16, dice, y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Así como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿qué es la Biblia entonces? La Biblia es la palabra de Dios. Como vimos en el video, es la historia, es el manual, es la biblioteca de Dios para revelarse al hombre. Es a través de la Biblia como nosotros vemos cómo Dios ha venido obrando, no solamente en nuestras vidas ahora que lo conocemos, sino desde el principio de todas las cosas. Y es que Dios no es un sucesor, Dios es el fundador de todas las cosas. Dios es el principio de todo. Él es el inicio de todo y Él
es el principio de todas las cosas. Y la palabra de Dios, la Biblia, es precisamente eso. Los hechos que el Señor ha hecho a través de toda la historia. Sus páginas nos hablan de Dios y de su trato con los hombres. En ella nosotros vamos a encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas. Si nosotros queremos ser felices, en realidad debemos de nutrirnos de este mensaje, el mensaje de la Biblia. Además de eso, la Biblia es el libro más impreso de la historia, es el libro más traducido, es el más vendido. Y también, lastimosamente, hay lugares en los cuales la Biblia es el libro más quemado. Porque en realidad, si usted empieza a estudiar la Escritura, usted va a encontrar allí que la Biblia le habla de todo. La Biblia le habla hasta de matemáticas. Y si no me cree que puede encontrar matemáticas en la Biblia, póngase a leer las genealogías en el libro de Génesis. Y usted va a ver cómo usted va a sacar cuentas matemáticas, tan solamente viendo cuántos años vivió cada hombre a través de la historia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Su autor es Dios mismo y su intérprete es el Espíritu Santo. Su tema principal es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Pero la Biblia no solamente es una historia de la cual enterarnos, una historia que nos cuentan, un libro de cuentos mitológicos, quizá inclusive algunos le llamamos así a la escritura. La Biblia no es eso. La Biblia es útil, dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es útil para enseñar, para exhortar, para corregir e instruir también en justicia al hombre. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia proviene del griego biblión y su significado traducido es libros o rollos. Al principio de todas las cosas, cuando no existía la Biblia como la tenemos ahora, recopilada, hoy en día nosotros tenemos una recopilación, ¿no? Aquí encontramos todos los libros, aquí está todo nuestro fundamento, aquí está todo lo que nosotros necesitamos, pero anteriormente no era así. Anteriormente existían rollos y cuando se juntaron todos, la palabra griega biblión significa que hay, podríamos decir, una agrupación o un montón de rollos, los cuales conforman un solo libro. Eso es lo que significa biblión. Ahora bien, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia, si usted le toma asunto y detalle, usted va a encontrar que en la Biblia hay 40 personas. Hay 40 hombres que trabajaron precisamente en la recopilación. 40 personas escogidas y preparadas por Dios. No es que la Biblia tiene solamente 40 personajes, no. Son miles de personajes que encontramos en la Escritura. Pero hubieron 40 personas escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas y lugares. Sus autores fueron reyes, fueron príncipes, fueron poetas, profetas, sacerdotes, doctores inclusive como Lucas, y algunos simplemente pescadores como Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, no importa de dónde vengamos o nuestra trayectoria o cuánta preparación tengamos. Lo importante es que Dios nos escogió para esto precisamente, para aprender y luego para nosotros poderla enseñar. Amén. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay más de 4,000 años de distancia. Escuche bien. Desde Adán hasta Abraham hay aproximadamente 2,000 años de historia, solo desde Adán hasta Abraham. De Abraham hasta Jesús hay 2,000 años más de historia bíblica. Y desde Jesús hasta la actualidad hay también ya más
de 2000 años. Bueno, algunos dicen que todavía no hemos llegado a los 2000 años de historia, inclusive. Algunos dicen que, pues bueno, desde que se cambió el calendario antiguo al calendario gregoriano, podríamos decir que los días se aumentaron, porque en el calendario antiguo eran 365 días, pero en el calendario gregoriano, que se cambió por allá por el 300 después de Cristo, un papa llamado Gregorio, pues también uno de los papas más paganos de la historia, él cambió el calendario. Por ahí algunos hasta peleando por el día sábado, y yo un día recuerdo, no tenía ganas de discutir con alguien que estaba peleando por el día sábado, que el día más santo de todos y que hay que guardarlo. Y yo le digo, bueno, ¿y tú sabes cuándo se llamó sábado el sábado? Y se me quedó así, porque los días no tienen nombre en ese sentido, sino hasta cuando este papa les puso los nombres a los meses inclusive, y también a los días. Los días vienen con sus nombres de acuerdo a lo que es también algo de astrología, porque, por ejemplo, en inglés, la palabra lunes se pronuncia Monday. En el griego, al hablar de el día lunes, se está hablando sobre la luna. Martes, del planeta Martes. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Y domingo, se la dejo de tarea. Amén. Esa se la dejo para usted. Entonces, los días vienen así. Por eso, imagínense la costumbre. La costumbre es que las personas mayormente se casan el día sábado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Mayormente las personas se casan en día sábado. No solamente por la fiesta y que es fin de semana. No, es porque el día sábado venía en honor a Saturno y también a el que se le conocía también como el dios del amor, este Sagitario, ¿no? Y desde allí viene todo este sincretismo religioso. La gente a veces está peleando por el día, cuando en la escritura al principio sencillamente era primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo día. Pero la gente vive peleando a veces hasta por lo que no sabe. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Sagrada Escritura. Ahora bien, desde Génesis hasta Apocalipsis hay un aproximado de 4080, 4070, 4080 años de distancia. Ya hemos vivido, se dice que todavía en realidad en el calendario normal que debe de ser, todavía no hemos llegado a 2000 años de historia desde que Cristo vino a la tierra. Algunos dicen que la historia de la humanidad no pasará de 7000 años, pero para llegar a esos 7000 años que algunos exégetas inclusive los comparan con las 70 semanas de Daniel, para llegar a esos 7000 años se cuentan ya allí también los 1000 años del milenio. Entonces, antes del milenio quiere decir que solamente vamos a vivir 6000 años, de acuerdo a este tipo de pensamiento. ¿Y cuánto falta para llegar a eso? Puede que falte muy poco. Todo eso indica que también Cristo está pronto. Por eso nosotros con urgencia debemos de estar preparados. Debemos estar preparados, ¿por qué? Porque a la hora que no pensamos, en el día que menos lo imaginamos, nuestro Señor viene. Nuestra redención está cada día más cerca. Entonces, hay 4000 años de distancia desde Génesis hasta Apocalipsis, y hoy en día ya estamos casi llegando al año 6000. La Biblia
fue escrita en 3 idiomas diferentes, pero a pesar de sus distintos escritores, ocupaciones e idiomas, a pesar de que vivieron en lugares y en tiempos diferentes, todos los libros muestran una unidad y fue la inspiración divina dada por el Espíritu Santo a cada uno de sus autores. Lo que nosotros tenemos en este maravilloso libro, es la inspiración misma de Dios. Aquí, por favor, no estén queriendo compartir algo, ¿sí? Para no interrumpir. Ya, porque si no se va a cortar lo que se está presentando ahora en pantalla. Sí están viendo, ¿cierto? Sí se está compartiendo la pantalla. Sí, sí está bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, significa alianza. Y haciendo referencia a los pactos de Dios con su pueblo escogido y con su Hijo Jesucristo, el Antiguo Testamento prácticamente nos narra a nosotros la preparación de la salvación. Eso es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, en esos 39 libros que encontramos nosotros en la Biblia. Es todo como Dios vino preparando. Vino preparando. ¿Desde cuándo vino preparando el Señor esto? ¿Cuándo será que? A ver, ¿usted qué me dice? ¿En qué tiempo Dios empezó a preparar todas las cosas para poder redimir al hombre y que el hombre pueda recuperar la eternidad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Desde cuándo? ¿Será desde el diluvio? Cuando el mundo hasta ese tiempo conocido se terminó. Desde la caída del hombre, pastor, desde la caída del hombre, Dios busca tener un plan de redención para el ser humano. Amén. Perfecto. Desde la caída del hombre. Perfecto. Desde el momento mismo en que el hombre pecó, el Señor, al juzgar a Adán y a Eva, a pesar de que salieron del huerto del Edén, el Señor les dio como provisión ropa. Pero también en este dictamen que el Señor hizo, el Señor dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, si no me equivoco, le dice el Señor a Eva que tendrá esa contienda entre la serpiente, y dice, esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Desde allí empieza la promesa de la redención, de que vendrá un Salvador para que todas las cosas que van a empezar a salir mal por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la desobediencia, va a venir, hay un plan redentor, porque Dios tiene un plan. A veces parece que las cosas todas nos están saliendo mal, pero tenga algo claro, mi amado hermano y hermana, en esta tarde preciosa, y es que Dios tiene un plan. En medio de todas las cosas, Él tiene un plan. Y el Antiguo Testamento nos narra cómo Dios va preparando ese camino. Es como un viaje el que nosotros encontramos en este libro. Un viaje que va proceso a proceso, y alguno va fallando y parece que todo se va a terminar, pero imagínense, de repente Abraham, Dios le dice, voy a hacer una generación como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y qué pasa con Abraham? La mujer estéril. Parece que el plan se va a detener, pero no. Luego Dios hace una obra. De repente su generación empieza a crecer, pero termina siendo esclavo. Parece que todo se está terminando, pero no. Dios tiene un plan y Dios levanta a un hombre llamado Moisés para que ellos salgan de Egipto y ellos se vuelvan una nación. Pasan los años, imagínense los días de Esther y Mardoqueo. Amán quiere acabar con todos los judíos y parece que ahí sí se va a acabar todo. Pero de repente lo que era para su mal se volvió para su bien. Porque Esther misma se dice que era pariente también de Nehemías. Fue quien ayudó a que Nehemías sea copero del rey. De esa forma él halle gracia ante el rey
Y cuando el rey lo ve triste, a Nehemías le pregunta por qué, y Nehemías le dice, es por mi pueblo que está, al parecer están libres, pero no tienen muros, las cosas no están bien allá. Y le dice, pues anda, lleva tesoro, reconstruyan el templo, reconstruyan los muros, hagan todas las cosas allí. Y vemos a Dios siempre obrando de una u otra forma. Aún en el nacimiento de Cristo, Herodes manda a buscar al Salvador que ha nacido para matarlo y podría haber estado en peligro, pero no ocurrió así. Al fin de la historia de Jesús, Jesús muere y parecía que allí quizás la historia iba a terminar. Los discípulos mismos, cada quien volvió a su oficio, todos los discípulos. El que era pescador volvió a la pesca, el que era agricultor volvió a la agricultura, el que era cazador volvió a la caza. No sé si el que era ladrón volvió a robar, no sé, no le puedo decir eso, ¿no? Pero muchos de ellos se sintieron en algo un poco defraudados, pero de repente Jesús resucita. Y es que siempre Dios está obrando. En la Escritura, nosotros vamos a encontrar algo que vamos a aprender más adelante. Y se llaman pactos y también se llaman dispensaciones. Y esto nos muestra los tiempos de Dios en cada era y cómo Dios ha venido obrando con la humanidad. Entonces ahora hay algo muy importante que debemos de tener claro y yo creo que casi todos los que estamos acá lo sabemos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Tiene 27 libros. Y alguno quizá diga, pastor, pero por allá la Iglesia Católica tiene su Biblia y tiene más de 66 libros. ¿Y qué pasa con esos libros? El asunto es que esos libros fueron escritos en su mayoría, en una época conocida también como la época del silencio. 400 años aproximadamente no hubo manifestación profética, no hubo profeta durante todo ese tiempo. Desde Malaquías hasta Juan hay 400 años. Malaquías fue el último profeta y de allí 400 años que no hubo un profeta en medio de la nación hasta que se levantó el profeta Juan en el desierto. Y es por eso que las multitudes lo seguían, porque la gente venía de un tiempo en el que no escuchaba a Dios hablarles por medio de un profeta, llamarle la atención. Generaciones que no sabían que era un profeta y cuando lo escucharon se rendían, tanto que iban al desierto a buscarlo para que él los bautice en el Jordán. Entonces, hay 400 años de silencio y allí hay gran parte de libros que se escribieron. Por allí también hay otro libro conocido como el libro de Enoc, inclusive, el cual es un libro que contiene mucha historia. En el judaísmo es un libro muy bien considerado, pero hay ciertas cosas que si usted primeramente no entiende esto, usted va a terminar errando al blanco. Entonces, en estos 66 libros que nosotros tenemos aquí, encontramos las bases, los fundamentos, todo lo necesario para nuestra salvación y nuestra redención y la de cada uno de los nuestros. Hay otros libros que quizá pueda llegar a confundirlo. Por ahí dentro de los libros apócrifos, en ese tiempo en el que no había revelación, imagínense, dice el libro de Tobías, en el libro de Tobías, dice que para echar fuera un espíritu inmundo. Imagínense tan poca revelación había en aquel tiempo, en este periodo de silencio. Tenías que tomar el corazón de un pez. Tenías que tomar el corazón de un pez, disecarlo y luego hacerlo como un incienso en la casa, como un tipo de incienso en su casa, y con eso los espíritus inmundos iban a ir del hogar. Por eso el libro de Hechos habla de exorcistas ambulantes, porque había personas que tenían costumbres nada más, ciertas costumbres para tratar de apaciguar a los demonios. Por eso cuando Jesús se manifiesta
en el Nuevo Testamento, los demonios se manifiestan también y la gente se queda asombrada porque Él los echa fuera. Los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos no los echaban fuera. Ellos tenían costumbres para según, a ver, vamos a tratar con este muchacho que está endemoniado. Ya no le salió bueno, está enfermo. Ya no queda de otra. Era más fácil aquellas cosas. Pero en cambio Jesús enfrentaba a los demonios y los demonios por eso se manifestaron como nunca antes se han manifestado en la historia. Y hasta el día de hoy continúan manifestándose. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que está también en cada uno de nosotros. Entonces, la Escritura es muy maravillosa y cuando nosotros la estudiamos, créalo que vamos a sentirnos con ganas cada vez de aprender muchísimo más. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. 5 libros son el Pentateuco, 12 libros son los históricos, 5 libros los poéticos, 5 libros son de los profetas mayores y 12 libros son los que nombran a los profetas menores. En el Nuevo Testamento hay 27 libros que están formados por 4 evangelios, un libro histórico que es el libro de Hechos, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, entre las cuales están 3 de Juan, 2 de Pedro, la carta a los hebreos, ya iban 6, la carta de Judas, van 7, y la carta de Filemón, si no me equivoco, son las 8 cartas que nosotros, Santiago, y la carta de Santiago, que son las 8 cartas generales, y un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? ¿Hay alguien aquí que se sepa todos los libros de la Biblia? ¿Se lo sabe todos los libros de la Biblia? ¿Alguien aquí? A ver. Se quedó como en silencio todo esto aquí. A ver, levánteme la mano los que tienen más de 5 años en el Evangelio. Todos los que tienen más de 5 años en el Evangelio. A ver, levanten la mano, qué bien, qué bien. A ver, déjenme ver la cámara, aprendan aunque sea un ratito. Déjenme ver todos los que tienen más de 5 años en el Evangelio, en este maravilloso camino, ¿no? Qué bonito es saber que algunos inclusive han nacido en el Evangelio, ¿no? Algunos incluso han nacido en este camino tan maravilloso como es el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos acá se saben todos los libros de la Biblia? Quizás no, sí se lo sabe, pero no, pastor, me lo sé, pero no me lo sé en orden. Se vale, sí se vale. Que se lo sepa, pero no se lo sepa en orden. Pero quiero decirles algo. Y durante este tiempo que vamos a estar de estudio acá, yo quiero desafiarlo también a cada uno de ustedes a memorizarse todos los libros de la Biblia. Si usted se los memoriza, se le va a hacer difícil. Si yo le digo en algún momento, abran el libro de Amós. Amós, ¿qué será Amós? Amor conozco, pero Amós no lo conozco, ¿no? Entonces, hay libros pequeños en los profetas menores. Algunos inclusive no encuentran el libro de Judas cuando a veces se preguntan, ¿no? Porque son libros muy pequeños, pero es muy importante. Es muy importante. Bueno, yo tengo el privilegio de que sí me lo sé todos los libros de la Biblia de memoria. Inclusive hace algunos meses atrás entré en el desafío de aprenderme los libros de la Biblia de atrás para adelante. Aprendérmelo de atrás para adelante. Los libros de la Biblia son 69 libros. Y vamos a ver si que me salen ahorita. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job,
Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Estamos bien, no creo que no me faltó ninguno. ¿Alguno me faltó? Le faltó uno, pastor. Tito. 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 ¿Quién le faltó? Joel. No, Joel sí, yo regresé por Joel. Sí, dijo. Hecho, parece que también lo dijo. No, hecho sí también, de hecho no me puedo olvidar. A ver, vamos a ver si que me lo sé de retro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ustedes vayan viendo allá. Y vamos a ver ahora de retro, porque ustedes tienen que también desafiarse en algún momento a hacerlo. Vamos a ver. Apocalipsis, Judas, Tercera, Segunda, Primera de Juan, Segunda, Primera de Pedro, Santiago, Hebreos, Filemón, Tito, Segunda, Primera de Timoteo, Colosenses, Filipenses, Gálatas, Efesios, no me pongan nervioso, Segunda y Primera de Corintios, Romanos, Hechos, Juan, Lucas, Marcos, Mateo. Ahí vamos con lo más difícil. Estos 12 libros de los profetas menores son los que a veces me cuestan, pero vamos ahí. Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías, Habacuc, Miqueas, Jonás. Espere, déjenme admitir a alguien. Jonás. De ahí tenemos... Ay, espere, me desconcentré. Ya. Abdías, Amós, Joel, Oseas. Y ahí sí ya vienen fácil. Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, Isaías, Cantares, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, Job, Esther, Nehemías, Esdras, Segunda, Primera de Crónicas, Segunda, Primera de Reyes, Segunda, Primera de Samuel, Ruth, Jueces, Josué, Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y Génesis. ¿En cuál me equivoqué? ¿Me faltó Nahum o lo puse antes a Nahum o después? Nahum. No dijo Nahum. Y Tesalonicense tampoco dijo. Ajá. Me quedé con Tesalonicense. Primera y segunda de Tesalonicense tampoco dijo. Igual aunque no lo diga, es una pasé proeza de- que se sepa al revés y al me derecho. pasé a Tesalonicense. ¿Qué dice? Igual, aunque se confunda, es una proeza que se lo sepa en orden y al revés y al derecho. Es que si me tomo solo el Nuevo Testamento se me hace más fácil, pero venir con los 66 totalmente se me hace un poquito más difícil. Pero es algo que debemos nosotros de desafiarnos a aprendernos cada uno de nosotros los libros de la Biblia. No le va a faltar a alguien por ahí. En algún momento le va a preguntar, y bueno, ¿tú te sabes cuántos libros tiene la Biblia y cuáles son? Entonces, va a pasar. Y por eso nosotros debemos de estar preparados. Ahora imagínense, aquí hay algo muy importante. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Casi de eso no nos preocupamos, ni nos hemos interesado en saberlo. La Biblia tiene 1189 capítulos. Tiene 929 el Antiguo Testamento y 260 el Nuevo Testamento. Versículos, la Biblia tiene 31.102 versículos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Un dato muy importante, el libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos, el cual tiene 150 capítulos. Ahora, el libro más corto
la segunda carta de Juan. Tiene tan solamente 13 versículos. Es más corto que Judas. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, el cual tiene 176 versículos. ¿Cuál es el capítulo más corto? El Salmo 117, que tiene solamente 2 versículos. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? Es el capítulo, el versículo 9 del capítulo 8 del libro de Esther, que tiene 80 palabras en la versión Reina Valera. Y el versículo más corto es el versículo 13 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Amén. Ahora, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Se escribió en 3 idiomas, como son hebreo, arameo y también el griego. Entonces, estos 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos principalmente para los judíos en hebreo y algunos pasajes en arameo, traducido al griego 100 años después de Cristo, mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos principalmente para los gentiles en griego, un idioma comúnmente hablado por los gentiles a través del Imperio Romano. Ahora, los lugares en los que se escribió: 3 continentes: África, Asia y Europa. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos en África, o sea, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico y Número, en África. Algunos otros fueron escritos en Asia, cuando tomaron posesión de la tierra prometida y durante la cautividad de Babilonia, mientras que al último, algunos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en Asia y Europa durante los viajes de Lucas, el encarcelamiento de Pablo en Roma y el destierro de Juan en la isla griega de Patmos. Hay algo muy importante también, y es cómo nosotros podemos hacer para entender la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer siempre es orar. Amén. Hay que orar para entender. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo el periódico, no estamos leyendo la Extra, no estamos viendo las noticias. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay que orar para que Dios nos revele. Otro consejo para entender la Biblia es apartarnos del mal, tener un corazón humilde para aceptar la palabra de Dios. Amén. Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo empezamos a leer la Biblia? Por lo general, lo más recomendable es empezar por el Nuevo Testamento. Una vez que usted se haya leído el Nuevo Testamento, yo le recomiendo empiece ahora sí a leerse la Biblia en orden, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Por la misericordia de Dios, en ese orden, yo ya estoy leyendo mi tercera vez la Escritura. El otro día veía un video de un hombre que dice que se la ha leído 33 veces. 33 veces. Y sí le creo porque en realidad cada vez que él pronuncia algo en la Escritura, lo dice exactamente en dónde está el capítulo y el versículo. Y a veces nosotros tratamos sencillamente de memorizarnos un versículo, pero la mejor forma de memorizar algo, dicen inclusive que la mejor forma de poder memorizar es leer seguidamente lo mismo, es leerlo seguidamente y es más fácil poderlo memorizar. ¿Por qué más leemos la Biblia? Porque además de ser una biblioteca compuesta por diferentes libros, son también las instrucciones de Dios para el camino de la salvación de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros el plan de Dios para nuestras vidas. Nos habla sobre el comienzo del mundo, nos anuncia también el futuro con claridad. Sus páginas contienen la historia de la humanidad desde la perspectiva divina. Su mensaje abre ante nosotros un mundo que va más allá del tiempo y el espacio, o sea, la eternidad. La Biblia es la que ha transformado. Yo no fui cambiado porque sencillamente me habló un viejito, una viejita, me enseñó la palabra de Dios, mi mamá, mi papá, un amigo en el colegio o alguien en mi trabajo, no. Es porque le di ese lugar a la Escritura, entendiendo que es la palabra de Dios. Y todos nosotros hemos cambiado por eso. Y por eso la Biblia ha transformado hombres y mujeres de toda época, de toda raza y condición social. Nosotros hemos estado viendo acá en nuestra congregación los libros de el
las cartas escritas a las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Y qué apasionante es estudiar un poco aquello, porque vemos a todas las iglesias las dificultades que pasan. Son llamados de atención que Dios le hace a algunas, a otras elogios solamente. Pero ¿sabe por qué? Porque esa gente estaba dispuesta inclusive a dar su vida por Cristo. No huían, no corrían, no buscaban para dónde irse. Esa gente estaba dispuesta a estar parada en la brecha. Y si tenían que dar su vida por Cristo, la daban. Dios nos dio la Biblia para que a través de ella nosotros podamos conocer su plan, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia señala a Jesús como el camino del amor y la reconciliación. Y la verdad que también llena el corazón y es la vida que colma de esperanza a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. Ya les comparto pantalla de nuevo. Vamos a hacer una pequeña actividad en... A ver, ¿Sí? A ver, hasta aquí. ¿Alguien tenga alguna pregunta? ¿Alguien tenga alguna pregunta? Algo que quizá no haya quedado muy claro. ¿No? Estamos bien entonces. Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a hacer grupos como lo hicimos la semana pasada. Al igual que lo hicimos la semana pasada. Y cada grupo va a tener un tema a tratar. Quiero que por favor allí le tome un capture a esta pantalla. Tómele un capture para que en el grupo en el que usted esté se sepan los temas que van a tratar y van a debatir. ¿Sí? A ver, así que quiero pedirle a todos los que puedan, tomarle un capture allí a esa pantalla. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Ya, pastor. Perfecto. Ahora tómenle otro capture a la siguiente pantalla. De otro tema. No, pues. Tengo que salir de acá. Si alguno no puede tomar captura, no se preocupe que alguien en su grupo lo ha de haber tomado. Tengamos la seguridad que así sea. ¿Ya está? Sí. ¿Sí? O si no, tómele una foto también. Una otra. ¿Estamos bien? Vamos con la siguiente pantalla. Ya. ¿Ya está? ¿Es la siguiente pantalla creo que es? No sé si será eso ahí. ¿Este le tomaste? Tómele. Ya, pastor. Cierra el micrófono, Abel. ¿Sí? Cierra el micrófono. ¿Ya está? Creo que tengo otra más. Sí. ¿Cómo cierra? Tómele a la siguiente. ¿Ya le tomaron? Sí. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer unos grupos. Déjenme cerrar un momento aquí. Muy bien. Vamos a hacer grupos en donde van a tratar. A ver, les voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿no? Perdón. Por ejemplo, al grupo que le toque esta actividad. Descubra y debate. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Leer el pasaje bíblico. 1 Corintios 1:18 hasta el 31.
Luego leer el pasaje bíblico segunda de Corintios, de Corintios, el capítulo 2, en los versículos 10 hasta el 16. Leer también el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Cuando usted lee estos pasajes bíblicos, dice aquí la asignación. ¿Qué tiene que hacer? Resuma lo que aprende sobre la comprensión de la Biblia. Lo primero, ¿qué observaciones puede hacer? Y lo segundo, ¿cómo lo anima esto? Asimismo, acá, lea los siguientes versículos ¿y qué es lo que va a responder usted? ¿Qué dice la Biblia sobre sí mismo? En segunda de Pedro, ¿qué dice la Biblia que es? Que la Biblia es cortante como una espada de dos filos, que la Biblia es viva y eficaz. Entonces, esas son las respuestas que vamos a dar, ¿no? En esta otra diapositiva, al grupo que le toque, leen asimismo los pasajes bíblicos y aquí dice la asignación. Analice los siguientes pasajes, tenga en cuenta la siguiente pregunta. ¿Hay alguna otra forma en que Dios se revela a sí mismo? ¿Qué podemos aprender de estos versículos acerca de cómo Dios se revela a sí mismo? Haga una lista y hable acerca de las diversas cualidades que ve Dios, ¿no? Y lo mismo acá, en Romanos 1:18 y Salmo 19:1, ¿qué podemos aprender de estos pasajes? Responde la pregunta con lo que dice el pasaje bíblico. Amén. Así que aquí nosotros hacemos lo que es cosmovisión bíblica. Amén. ¿Qué es cosmovisión? A ver, ¿me recuerdan qué es cosmovisión? Es la forma de ver el mundo. Es la forma de ver al mundo. La forma de cada individuo de ver las cosas. Ahora nosotros vamos a ver la cosmovisión de la Biblia. Entonces, nosotros vemos la cosmovisión de la Biblia. Esto no está basado en mi sueño, no está basado en una visión que yo tuve, esto no está basado en algo que se me vino a mi imaginación. Esto está basado en lo que dice la Escritura. Todo es válido. Dios se revela de muchas formas. Dios se revela en sueños. Dice el libro de Job, capítulo 2. Dice que de una o dos formas habla Jehová, pero el hombre no entiende, en sueño, en visión nocturna. Dios le habla audible al hombre. Pero vamos nosotros a ver, por esa misma razón, la cosmovisión que nos dice la Biblia sobre estas preguntas que vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los grupos. Son 4 diapositivas, ¿no? O 5. 4, ¿no? Sí, son 4. Perfecto. Entonces vamos a hacer 4 grupos de la misma forma como lo hicimos la semana pasada. Descubran, debatan entre ustedes, saquen el concepto, escojan a una o dos personas para que puedan exponer aquello, tratando sí de ser concisos en lo que se va a tratar. Recuerde que no es una prédica tampoco que se va a dar, ¿no? Es algo en lo que vamos a la pregunta, ¿no? Entonces, les va a llegar a partir de este momento una invitación para unirse a un grupo automáticamente. Empiecen a ingresar. ¿Ya les apareció? No, todavía no. No, pastor. No, pastor. Ahora Ahí, sí. ahí. Ahí sí. Empiecen a unirse. No veo yo, no me sale. ¿Ya están ingresando? ¿Y qué hiciste? Yo que sí, no sé nada. Si tú fuiste que hiciste. Para unirnos al grupo. Escuchas al pastor Abel.
¿Qué pasó? Ya, pues ahí va ese grupo. ¿Ya están todos? Yo creo que sí, pastor, porque yo casi de esto poco sé. Esté tranquila, ya le voy a ubicar. Le va a llegar un mensaje, una notificación y usted ingrese. Ahí le llegó un mensaje. Sí, unirse ahí. Unirse, una serie. Roger tampoco no se ha unido todavía. Ahí. R.O.M. Perfecto. A ver, Pastor René, ¿usted está ahí activo? Josías, no te has ingresado a ninguna sala.
¿Ah? Hola, ¿estamos aquí? ¿Estamos en vivo?
Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí. Amén, pastor. Nadie me habla, me siento solo. Muy bien, espero pues que hayan podido debatir entre todos y pues vamos a escuchar lo que han podido desarrollar, ¿sí? Perfecto. Vamos a ir con el grupo 1. Grupo 1, a ver, representante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén. Adelante. A ver, ¿podría por favor por lo menos ayudarme con la primera pregunta y yo la voy respondiendo? Porque tengo entendido que son 3 preguntas, ¿no? ¿Sí? Ya. La primera pregunta, ¿cómo dice que es? Ah, ya, perdón. ¿Qué podemos aprender de estos 2 pasajes acerca de cómo Dios se revela a sí mismo? Ya, la primera es que dice que, por ejemplo, en Corintios capítulo 1, versículo de 18 al 31, nos da a entender de que el conocimiento de la sabiduría de Dios es lo que incentiva al hombre a seguir la cruz. Por ejemplo, dice, como dice en capítulo 18, que el hombre que ha negado la cruz, es como un necio, por decirlo así, él ve locura a lo que es de Dios. Pero también Pablo más abajo él explica que Dios ha escogido a los que son menos, a los más vil. Porque a los que son sabios, estos niegan la verdad. A los que son sabios en su propia prudencia, quiere decir Pablo en el 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 31. Está debatiendo entre los que han creído y los que no. Los que no creen esto se creen sabios en su propia prudencia. Es como hoy en día, que están los monoteístas, están los ateos, están los divisionalistas, que ellos en su propia prudencia, en su propia sabiduría, creen que tener la razón. Ya. Entonces, Dios aquí se ha revelado aquí, por ejemplo, en su sabiduría, ¿por medio de quién? Obviamente primero comenzó con lo que es de los profetas. Se ha ido revelando en su sabiduría, dándole el don a los profetas para poder hablar sobre lo que ha de venir. Ya. La segunda pregunta dice, estos pasajes indican que la creación revela ciertas verdades acerca de Dios. Estos pasajes indican que la creación revela ciertas verdades acerca de Dios. A ver, eso son siguientes verdades. Son algunas de estas verdades. Nos dice la creación acerca de Dios. A ver. Pastor, disculpe que interrumpa. Esa diapositiva, el grupo 4 la estábamos viendo nosotros. Creo que estaban un poco confundidas. No sé si me equivoco. Esa es la 1. Nosotros hicimos eso. ¿No será que Porque hicimos al revés? nosotros, el grupo 1, Vamos le al estábamos revés. diciendo otra. Nosotros Ajá, estábamos es en verdad. Corintios. Ajá, es verdad. Esa estábamos, en la de Corintios. Bueno, pues la vamos a resolver 2 veces. Lo que pasa es que el hermano dice que hizo la de Corintios, la que dice primera de Corintios. Esa está exponiendo el hermano, Por eso que pastor. estoy leyendo, me quedé callado porque estoy leyendo que dice Romanos, yo no leí Romanos. Ay, pero es que estás tú ya en Nos la cuarta. confundimos, pastor. Ya, Está bien. Ya, de estos pasajes resuma lo que aprendió sobre la comprensión de la Biblia. La Biblia es la sabiduría de Dios y el hombre por lo general no acepta lo que es la sabiduría de Dios porque él quiere ser sabio por su propia prudencia. Es lo que dice, por ejemplo, el capítulo 18 y más adelante también en el capítulo 26 al 27 al 28. El hombre siempre va a negar la existencia o negar la comprensión de Dios porque él quiere basarse en su propia sabiduría y comprensión. Cuando podemos realmente ver que nosotros no debemos basarnos en nuestra comprensión, sino en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en Proverbios dice que la sabiduría de Dios, o sea, su palabra, al hombre más, digamos, por decirlo así, al más tonto lo capacita para ser sabio.
porque es su palabra, su sabiduría. Incluso el más mínimo gramo de sabiduría de Dios, lo más pequeño para el hombre es lo más grande en sabiduría, lo más profundo, incluso su fuerza. Lo más pequeño de Dios en su fuerza para el hombre realmente es lo más poderoso que puede llegar a ver. Ahora, ¿qué observamos? A ver, ¿qué observaciones puede hacer? Lo que también podemos ver es que el hombre siempre va a negar la existencia de Dios porque él no quiere ser juzgado. Como él no quiere ser juzgado y tampoco quiere apartarse de su propia prudencia, su propia sabiduría, lo más fácil para él siempre va a ser negar a Dios. Es lo que vemos en los ateos, en los, como dije antes, en los monoteístas y etcétera. Ellos niegan la existencia de Dios, pero en su conciencia sabe que existe un Dios, pero lo quieren negar porque ellos no quieren someterse a un juicio. Creen que con eso se exaltan del juicio. Pero Dios en su sabiduría, en su grandeza, escoge lo más vil para avergonzar a los que se creen más sabios. Y es lo que pasa hoy en día. Mucha gente dice que los que somos cristianos somos tontos, por decirlo así, que seguimos una religión inventada por el hombre. Siempre se van a debatir en eso. ¿Cómo lo anima esto? Bueno, por ejemplo, como también leímos en 1 Corintios, capítulo 2, de los 18, lo que esto nos anima es que tenemos primeramente la sabiduría de Dios en nuestras manos por medio de la palabra de Él. Su sabiduría es grande y Él ha elegido a lo más vil para avergonzar a los que se creen más grandes. Recuerda cuando Jesús dijo que Él no ha venido por sanos, sino por enfermos. No es que está diciendo que hay gente que se esté sana, no, sino que hay gente que se cree sana, pero esto realmente necesita. La diferencia entre el que se cree sano y el que reconoce que está enfermo es que por lo menos que el que reconoce podrá ser sanado. El que no reconoce, obviamente, quedará así. Entonces eso nos anima a que debemos, por ejemplo, seguir confiando en la sabiduría de Él, seguir leyendo su palabra y seguir aferrado a lo que dice su palabra, creyendo en lo que dice y no lo que nosotros creemos. Amén. 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 Siguiente grupo, grupo número 2. Muy bien. Amén. Segunda de Pedro. El representante del grupo número 2. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Ahí está, ahí se le escucha. Exponga, por favor. El grupo número 3. A ver, el representante del grupo número 3. Dios le bendiga, pastor. Tomé la iniciativa para hablar, pero vamos a ir en orden a como vienen los textos bíblicos, porque nos tocó que explique lo que dice la Biblia. Entonces la hermana que cogió 2 de Pedro 1:20. Cada uno tomamos un texto y ellos van a explicar lo que dice la Biblia. Perfecto. Amén, amén. Sí me escuchan claro, ¿verdad? Sí, fuerte y claro. Ya. A mí me tocó, pues, ¿qué dice la Biblia sobre sí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21? Y para entenderlo un poco mejor, pues vamos a leer en las Sagradas Escrituras, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre sí mismo? Que las profecías de las Sagradas Escrituras obviamente no son de interpretación personal, sino que fueron inspiradas por medio del Espíritu Santo. Es decir, fueron escritas por hombres inspirados por Dios. Es lo que yo tengo de la interpretación de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Muy bien, siga. Amén. Yo tengo el texto 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De esta manera, ¿de qué dice la Biblia sobre sí misma? Puedo decir que nos está diciendo que es una guía infalible y asimismo también autoritaria, que esta nos va a ayudar a crecer en nuestra fe,
también a corregir nuestros errores y de esta forma nos va a hacer una guía de cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Perfecto. Siguiente. Amén. Yo tengo acerca de Jeremías 23, 16 al 22. Y la palabra de Dios, o sea, lo que entiendo acerca de qué dice la Biblia sobre sí misma es que nosotros no tenemos que escuchar a personas que dicen ser profetas y que nos hablan, sea bonito, o sea, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, porque ahí según lo que leía en Jeremías, decía que quién conoce a Dios, quién conoce lo que Dios escribió, o sea, Dios le reveló la palabra a sus profetas. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios, no dejarnos guiar por lo que dicen los hombres, porque eso le irrita a Dios, eso le enfada a Dios, que tomen el nombre de Dios en vano y que digan Jehová ha dicho, y Jehová, mientras tanto Jehová no ha hablado nada de eso le irrita y hay consecuencias para aquello. De todas maneras. Excelente. Dios le bendiga. A mí me tocó Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2. De lo que indica que dice la Biblia sobre sí misma, es que lo que yo entiendo, aunque los judíos tenían la palabra de Dios, la salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe que nosotros tengamos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula su fidelidad a Dios. Amén, amén. Bueno, Siguiente. a mí me tocó Jeremías 23, capítulo 16, donde dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan con vanas esperanzas y de su propio corazón. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír palabras a mi pueblo y lo habrían hecho ver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Puedo entender en esta palabra que dice el Señor aquí, que muchas veces se levantan falsos profetas y comienzan a profetizar, pero no profetizan de parte de Dios, sino que profetizan de su corazón, de lo que ellos puedan sentir o pensar. Pero nos está diciendo la Biblia que si tenemos un secreto con Dios, si nosotros venimos a la presencia de Dios y tenemos esa comunión con Dios, entonces Dios puede levantar esos profetas que realmente profeticen delante del Señor. Pero es necesario que tengamos esa comunión, esa intimidad con el Señor. Ahí sí podemos, Dios nos levanta como esos profetas de parte de Dios. Es lo que podía entender en Jeremías capítulo 20. Amén, amén. ¿Están todos? Bueno, no, mi hermano, falto yo. Yo escogí Mateo 5:17 que nos habla de la ley. Y dice así, dice, el Señor dice que no vayan a creer que viene a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a cumplirla, a darle verdadero significado de todo corazón. Les digo, mientras haya cielo y tierra y mientras no se cumpla por cuanto los propósitos de la ley, todo y cada uno de sus mandamientos estarán en vigencia. Para todos nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios. Aleluya. El que encubre el más insignificante mandamiento se convierte en el ser más insignificante. Entonces tenemos que cumplir la ley de Dios. Y si fallamos en un mandamiento del Señor, no estaríamos cumpliendo la ley del Señor y tenemos que cumplirla porque esa es la voluntad del Señor. Bueno, yo estoy en el segundo grupo también, pastor. Pastor. Ahora sí, el grupo 2. Mateo 19, 4 y 5, donde el Señor, pues su palabra nos enseña que al principio Él lo hizo varón y hembra, ¿verdad? Y no como ahora que estamos, que se casan, varón, varón, mujeres con mujeres. Entonces la Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer.
Y dice su palabra que los dos se unirán y dejarán a su padre y a su madre y serán ya una sola carne. Amén. Perfecto, muy bien. El siguiente grupo. El grupo 4. Amén, pastor. Sí, nosotros nos tocó la diapositiva número 4. No sé si usted me puede ayudar, pastor, poniéndola, de Romanos, para poder empezar. Esa, no. La de Romanos. Esa de ahí. Ya. Bueno, pues ahí nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de estos pasajes acerca de cómo Dios se revela a sí mismo? Pues debatiendo con nuestros hermanos, ¿verdad? Podemos aprender que Dios habla a través de toda su creación. Nadie puede decir que no conoce a Dios, ya que Él se revela a través de la naturaleza, de todo lo creado. Pues Dios evidenció totalmente su existencia, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que hemos tratado tanto de Romanos 1:18 como el de Salmos también, pastor, ¿verdad? De Salmos 19:1. El siguiente ítem nos dice, estos pasajes indican que la creación revela ciertas verdades acerca de Dios. Así es, ¿cuáles son esas verdades? ¿Verdad? En tiempos actuales, a veces las personas, ¿quién no se ha excusado, verdad? En decir que Dios no habla, que Dios, y aún los que no conocen de Dios, ¿verdad? Los que no son cristianos dicen, pero ¿cómo yo puedo saber si en realidad existe o no? Si Dios no habla, Dios yo no lo he visto. Entonces, Dios habla a través de este salmo, ¿verdad? De que claramente que no es por palabras o lenguajes que Él se da a notar a la creación, que hasta su voz, sin necesidad de hablar como nosotros lo hacemos, hasta su voz se escucha tanto en el anochecer y en el amanecer, totalmente en toda su naturaleza, ¿verdad? La siguiente, ¿cuáles son algunas de estas verdades? Pues seguimos diciendo que Dios es asimismo justo y fiel, ¿verdad? Para poder evidenciarse claramente a través de toda su creación, a través de nosotros mismos, ¿verdad? Que damos testimonio de él. La pregunta dice, ¿qué no nos dice Dios de la creación? A ver, ¿qué no nos dice la creación acerca de Dios, verdad? Por ejemplo, lo que Dios no dice, ni lo que su creación dice, es que Dios no va a poder excusar a nadie, pues Él se ha evidenciado, ¿verdad? Tampoco es cómplice de nadie, pues Él es justo y fiel. Entonces, por lo tanto, si alguien si alguien niega su creación, pues va a haber consecuencias, porque Él aborrece eso. Eso lo vimos en Romanos 1:18, ¿verdad? Podemos leer eso. Y las cosas que también Dios no dice a través de su creación, que Él no se ha revelado por ningún razonamiento humano, porque verdaderamente eso crea vanagloria y estaría interviniendo nuestra carne y nosotros no somos nada, ¿verdad? Que Él solamente se va a evidenciar a través de todo lo que ha creado, incluyéndonos nosotros. Amén. Eso es lo que podemos compartir, pastor, con mis amados hermanos. Muchísimas gracias. El grupo número 2 falta. ¿Ya están organizados? ¿Qué pasó con el grupo 2? Se desaparecieron, se quedaron enmudecidos. Amén, amén. Ah, ya, ahí está el grupo 2. En lo que pudimos leer en todos los versículos, Ese el que nosotros tenemos es ¿qué dice la Biblia de sí mismo? Esa diapositiva, Esa, ¿qué dice la Biblia sobre sí mismo? La Biblia habla de sí mismo que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios también nos dice que es inspirada por Dios. La Biblia nos enseña que el amor propio es natural y normal, pero es importante amar a los demás. La Biblia también de Dios nos revela la mente y la voluntad de Dios. La palabra de Dios es un pase de acceso a la mente revelada y a la voluntad de Dios. La Biblia es el libro más influyente de todos los tiempos. En él encontramos la vida eterna.
En Él encontramos la voluntad que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Él tiene muchas promesas, no solamente para el pueblo, sino para aquellos que Él desea alcanzar, para aquellos que Él desea darle la salvación. Porque su palabra nos dice que Él cada día está tocando la puerta, que quien le llama, Él no echa fuera. Así que Dios, la palabra de Dios es clara y concisa. En ella no hay engaño. Porque Dios dice en su palabra, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de su dicho. Lo que Él ha dicho, las promesas que nos ha dado, Él las va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que podemos entender que dice la Biblia sobre sí misma. Amén, amén. Muchísimas gracias. Muy bien. Creo que estamos muy claros en la cosmovisión bíblica, que es lo que la Biblia en realidad nos quiere enseñar. Hemos hablado y debatido acerca de cómo Dios se revela a sí mismo, porque hay gente que pueda decir que Dios no existe, pero la creación no puede formarse por sí sola, porque necesita una mano creadora. Dice que Charles Darwin, al llegar a las Islas Galápagos, en lo ateo que el hombre era, él dijo, ciertamente toda esta belleza no puede ser obra de la casualidad. Tiene que haber detrás de esto una mente maestra y una mano creadora de todas las cosas. Entonces, la Escritura revela quién es Dios. Amén. Y la Biblia se revela a sí mismo. Ella es una espada de dos filos. Ella es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para consolar. La Biblia tiene absolutamente todos los temas de los cuales nosotros querramos hablar. Los vamos a encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Aquí tenemos la tarea que tenemos para la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana, aquí me faltan las preguntas, ya las voy a agregar y ya les envío la diapositiva también. Hemos llegado ya casi al final ya de la clase. ¿Alguien tiene quizá alguna pregunta? Pastor, perdón, usted iba a decir que una pregunta. Dogma. La pregunta que usted dijo que es un dogma. Sí, sí. Dogma y doctrina. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastor, lo que ahorita los grupos han resuelto, ¿eso también tenemos que hacer en el cuaderno como tarea? No, solo la tarea. Gracias. La tarea. Lo otro fue actividad. Porque necesito que todos vayamos desarrollando la comprensión. La próxima semana, si hacemos algún debate de nuevo, es necesario que las personas vayamos alternando para que todos, poderlos escuchar a todos saber cómo van desarrollando su comprensión de los temas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esta es la tarea. ¿Qué es la Torá? ¿Qué son los Ketubim? ¿Qué son los Nevií? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿En qué lugares se escribió la Biblia? Aquí viene algo muy importante, y es que darnos cuenta que qué es lo que desea Dios y cómo nosotros podemos apegarnos a aquello, ¿no? Cómo respondemos cada uno de nosotros también a la idea de someternos a la palabra de Dios, porque somos buenos empleados, somos quizá buenos hijos, buenos padres, pero ¿y qué tal somos nosotros para recibir el consejo de la palabra del Señor? Es muy importante. ¿Qué cambios significaría que tenemos que hacer en nuestras vidas? Y si estamos en realidad abiertos a cambiar. Porque si la Biblia constantemente nos va a estar exhortando y enseñando algo, pues nosotros tenemos que hacerlo. Porque si Dios quiere corregirnos, es para mejorarnos. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar para dar por despedido. Pastor dijo que le hagan acuerdo que iba a mandar investigar cosmovisión y investigar doctrina. Parece que dijo que le haga acuerdo. Sí, doctrina y dogma. Gracias. Ya agrego aquello y
ya les envió la tarea, ya les envió la diapositiva. Amén, pastor. Una última pregunta. Amén, Usted, pastor. las diapositivas que va a enviar con respecto a la tarea, ¿es como que investiguemos de las mismas diapositivas o podemos enriquecernos y argumentar un poco más? Así es. Así es. Perfecto. Vamos a orar entonces. Vamos a darle las gracias a Dios en esta tarde por este tiempo especial en su presencia. ¿Bien? Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta tarde preciosa, porque nos has permitido reunirnos, Señor, para aprender más acerca de ti, más acerca de tu palabra. Te pedimos que nos mantengas unidos, Señor. Padre, que nada pueda desviarnos de tu camino ni separarnos del amor por tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra es refrescante. Enséñanos a amarla, a atesorarla, poderoso Dios, y a permanecer firme en ella, a pesar de cualquier situación que tengamos que enfrentar. En esta hora te damos gracias por esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a vestirse. Amén. Dios le bendiga. Paz y gracias. Bendiga. Pastor, y a cada uno de mis amados hermanos. Gracias, pastor. Amén. Pastor Marvin, Amén. ¿tenemos o no tenemos actividad mañana domingo? Sí, claro. Sí, Sí, tenemos hecho. actividad. Ahí nos encontramos. Amén, amén. Mañana tenemos actividad. Le avisa al pastor. A ver, a ver. Ah, Se me apagó el teléfono, qué coraje. sí, esa reina se le apagó el teléfono. Pero ahora ya está nulo. No, esto es por teléfono. Algo.